Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Ujú. Buenísimo. Bueno, última clase del módulo 2. Hoy lo que vamos a ver es hardening. Desde ya, esta clase personalmente es la que más me cuesta dar porque si bien el concepto se puede explicar, es un poco complicado de entender algunas configuraciones, explicar para mí, voy a hablar en forma por mí, explicar algunas configuraciones, ¿sí? No todas, pero sí algunas configuraciones son un poquito complicadas de explicar para mí, entonces a veces no logro que se entienda del todo, pero bueno, les digo, es mi experiencia, ¿no? Ojalá que no sea, que ustedes puedan entenderme todo. Eh, Después, al final de la clase, hablamos del tema de lo que es el segundo trabajo práctico integrado que vamos a habilitar cuando termine esta clase. Y les voy a decir hasta cuándo tienen para desarrollarlo y demás. Y más o menos cómo es el trabajo y demás, ¿sí? Bueno, empiezo a compartir la pantalla. Buenas tardes. Sí, escucho. Perdón, recién entré, justo vi que Ah, estabas con el bien, bien, profe. bien. Así que ahora Perfecto. le damos nomás. Bien, perfecto. Déjenme que ponga el chat a ver si alguien me escribe por si acaso. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hardening, ¿sí? Hardening avanzado. Básicamente nosotros cuando empezamos este segundo módulo, lo que vimos es cómo hacer la configuración de un firewall. Cuando hablamos de configuración de un firewall era para proteger al router y proteger a los dispositivos conectados al router, ¿sí? Lo que serían los dispositivos de nuestra red o red LAN. Bueno, hoy lo que vamos a ver es ahondar un poquito en esos conceptos. Vamos a ver algunos temas que ya vimos y vamos a ir un poquito más allá respecto a qué pasa cuando nosotros detectamos algún ataque que podemos tener, ¿sí? Para que ustedes sepan, ustedes en este momento ponen un router en internet con una IP pública, o sea, van a tener ataques, ¿sí? Los ataques ocurren constantemente. El tema es que el router esté tenga la configuración apropiada para que esos ataques no lo dejen fuera de servicio. Básicamente lo que dejan, o sea, dependiendo del tipo de ataque que nosotros podemos recibir, algunos van a buscar dejar fuera de servicio al router, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fuera de servicio hablo de que el router no pueda responder peticiones, ¿sí? Que supere la capacidad de conexiones que tiene el router y no pueda responder conexiones válidas. O si no, otro tipo de ataque que podemos tener es cuando, por ejemplo, quieren, entre comillas, hackearnos. ¿Qué quiere decir? Averiguar lo que es el firewall, perdón, el password, o sea, las credenciales de acceso para entrar a nuestro router por distintos métodos que pueden llegar a entrar. Y entonces, bueno, una vez que tienen acceso al router, ya va a depender de el atacante lo que quiera hacer con eso, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los diferentes métodos de acuerdo al ataque que nosotros recibamos, de forma tal de atenuar, soslayar o en muchos casos evitar que el ataque, porque nosotros no podemos evitar el ataque, porque no depende de nosotros, pero sí podemos evitar que nos deje fuera de servicio. Bueno, sobre eso vamos a ver a unos conceptos, ¿sí? Al respecto. Fíjense. Algunas cosas, como les dije, nosotros ya las fuimos viendo, pero bueno, vamos a volverla a repetir. Eh, Vamos a hacer una pequeña lista de verificación, un checklist de que nosotros cosas que tenemos que tener en cuenta en la configuración de nuestro router para asegurar que está debidamente configurada. Primero, cambiar la contraseña de administrador. En realidad, nosotros fuimos un poquito más allá cuando vimos, creo que era la primera clase, decir directamente deshabilitar o borrar la cuenta de administrador, ¿sí? La cuenta por defecto admin y poner un nombre de usuario nuevo con perfiles de administrador, perfiles full, que se llaman en ruteros, ¿sí? Y poner una contraseña robusta, ¿sí? Que sería agregar otro usuario del sistema y desactivar la cuenta administrador. Después, desactivar los servicios que no son necesarios. O sea, todos los servicios en IP Services, ¿se acuerdan que nosotros vimos la primera clase, todo lo que sea en IP Services?
todos los servicios que no utilizamos, deshabilitarlos, ¿sí? Ya sea lo que sea FTP, SSH, www, que esto era, si era, que era puerto 80, si era HTTP y si era HTTPS, era puerto 443. También cambiar el puerto, ¿sí? Acá también estaba Winbox, ¿sí? Winbox, que el puerto por defecto es 8291, cambiar el puerto, ¿sí? De los servicios, y además nosotros podríamos hacer un parámetro que era elegir desde qué direcciones eran accesibles los accesos a través de determinados servicios, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, decíamos de Winbox que podía entrar de una IP o un rango de IP o una red, y cualquier eh, dispositivo que no cumpla con esa condición no podía acceder, ¿sí? Sobre este punto del cambiar el puerto de Winbox, ahí creo que yo se los comenté, pero si no se los vuelvo a comentar. eh, em, Algunos instructores les va a decir que no hace falta cambiar el puerto, que el puerto 8291 al ser puerto tan específico es lo debidamente seguro, pero yo os recomiendo cambiarlo, ¿sí? O sea, si ustedes ven las configuraciones que yo hago de los routers, yo suelo cambiar el puerto Winbox, ¿sí? Les digo para que tengan en cuenta. Eh, Después habrá otros servicios que no podremos cambiar el puerto, o que será más complicado, pero bueno, que en todo caso, si no los utilizamos, como les decía, se sugiere tenerlos deshabilitados, ¿sí? Después, en lo que es cadena input y firewall, ya lo vimos eso, por una cuestión de reducir el uso del procesador, solamente permitir conexiones establecidas y relacionadas, y deshabilitar todo lo que son las conexiones inválidas. Y lo mismo para la cadena forward, ¿sí? Que era el tráfico que atraviesa el router, ¿sí? Después acá sí empezamos a ver algunas cositas más, que es en la cadena input, porque cuando nos van a hacer ataques de flood SYN, ¿sí? De inundación de SYN o de port scanner, ¿sí? Lo que van a ir a atacar es al router, no necesariamente a los dispositivos conectados al router. Entonces podemos hacer alguna regla para PSD, que es Port Scanner Detection, o para lo que es ataques de inundación de SYN, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar el IP origen, ¿sí? Acuérdense, cuando nosotros tenemos un datagrama IP, tenemos dos direcciones IP, un IP origen y un IP destino. Lo que a nosotros nos interesa, porque cuando nos atacan, nosotros somos el destino, ¿sí? Estos somos nosotros. Entonces lo que queremos es identificar al atacante y dropear todo el tráfico que venga de ese atacante. Vamos a ver que de acuerdo al tipo de ataque es cómo vamos a hacer eso, ¿sí? Después dice solo permitir los servicios que se están utilizando en el firewall. O sea, después limitar los pings, vamos a ver. Eliminar paquetes ping excesivos. Solo permitir conexiones de IP confiables. En realidad eso viene a colación de lo que recién decíamos. Y crear una lista de direcciones IP de administración y descarte todos los paquetes que no sea de dicha lista. O sea, ¿qué quiere decir? Que para el acceso al router solamente permitir el acceso desde ciertas direcciones IP, puede ser un IP, puede ser un rango IP, puede ser toda una red, y descartar todo el resto del tráfico que esté dirigido al router, ¿sí? Bueno, en base a eso vamos a ir viendo cómo hacemos esas configuraciones. Reglas básicas para proteger al router. Hasta aquí está claro el planteo, ¿no? ¿Cuál es el planteo de esta clase? Es hacer las configuraciones precisamente para esos puntos que vimos anteriormente. Bueno, esta la voy a pasar medio rápido, son cosas que ya conocimos, ya vimos, ¿sí? Dijimos que el firewall, aceptar conexiones establecidas y relacionadas en la cadena input, ¿sí? Y dropear todo lo que son conexiones inválidas, ¿sí? Después, fíjense, vamos a tener una lista de direcciones que se vaya a llamar Allow it to Router, que quiere decir permitidas al router, que solamente van a poder acceder al router, ¿sí? O sea, fíjense, cadena input, que quiere decir tráfico dirigido al router, desde esa lista de direcciones. ¿Y qué IP vamos a poner en esa lista de direcciones? Bueno, acá se pone un ejemplo, que es un rango que va de la 192, 168, 10, 250 a la 254, ¿sí? Acá vamos a poner la IP, el rango de direcciones IP que nosotros consideremos conveniente para el acceso al router. Pero solamente desde ese rango de IPs se va a poder acceder al router, ¿sí? Después acá vamos a hacer algunas configuraciones adicionales. Eh, Fíjense, dice, primero vamos a ver
esto, que son las configuraciones que vamos a hacer, y después vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Dice, vamos a, o sea, esto dice protegiendo las redes, upa, disculpen, dice protegiendo las redes, estamos hablando de lo que es tráfico forward, ¿verdad? Porque estamos hablando de las redes, los dispositivos conectados al router, ¿sí? Vamos a aceptar lo que son conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? Y vamos a configurar el fast track para acelerar el throughput de datos. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a entrar en el firewall las conexiones que no, que no matchen en la acción de fast track connection, ¿sí? Acuérdense que fast track connection solo trabaja con conexiones TCP y UDP, entonces cualquier otro tipo de conexión inmediatamente después de una acción Fast Track Connection, pues ponemos una acción accept para los paquetes que no hayan sido macheados por esa regla, ¿sí? Pues después vamos a dropear todas las conexiones inválidas y además vamos a generar una entrada en el log con un prefijo que se va a llamar invalid, ¿sí? Después vamos a dropear todos los intentos de alcanzar direcciones no públicas de su red local, ¿sí? Y también vamos a generar una entrada de log que se va a llamar negado public from LAN. ¿Qué quiere decir? O sea, o sea, es una especie, una forma mnemotécnica de decir, de dropear lo que es todo lo que viene de direcciones públicas a la LAN. Ya vamos a ir ahora al tema de direcciones públicas, no públicas, perdón. Después vamos a dropear todos los paquetes que no fueron nateados previamente. Esa regla ya la vimos, ¿sí? Vamos a asumir que R1 es nuestra interfase 1 y vamos a registrar una entrada en el log con el prefijo no, o sea, negado NAT prefix, ¿sí? Después vamos a dropear los paquetes ahora no, o sea, que son entrantes de Internet, pero que no son direcciones IP públicas. ¿Qué quiere decir? A diferencia, todo lo que iba desde la LAN a direcciones en IP no públicas, lo dropeamos. Acá va a ser el inverso. Todo lo que venga desde la WAN, que son direcciones IP no públicas, ¿sí? Lo vamos a dropear y le vamos a poner un prefijo negado public, ¿y sí? Y vamos a dropear todos los paquetes que no tienen una dirección IP perteneciente al rango de asignado de la red LAN, ¿sí? Que en este caso la red LAN, como habíamos visto recién, es la 192.168.10.0/24, ¿sí? Hasta ahí está claro el planteo, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esas configuraciones. Bueno, como sabemos, la primera regla de la cadena forward va a ser la acción fast track para las conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? Esto ya lo vimos. Ahora, como dije recién, solamente Fast Track trabaja con conexiones TCP y UDP, por lo cual cualquier otro tipo de tráfico que no sea TCP y UDP, que no sea macheado por esta regla, va a pasar a la acción accept, ¿sí? Entonces, la segunda regla que nosotros vamos a poner es aceptar conexiones establecidas y relacionadas. ¿Cómo era la condición? Era el connection state, established y related, ¿sí? Clase 1 de firewall. La próxima regla vamos a dropear las conexiones inválidas, ¿sí? El connection state va a ser invalid, ¿sí? La acción va a ser drop, ¿sí? Y además vamos a generar un log, fíjense, por eso ponemos log yes, eso es como cuando tildábamos el checkbox de las reglas de firewall, ¿sí? Y el prefijo va a ser invalid, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos acciones que son para todas las cadenas y todas las secciones de firewall, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas acciones? Eran tres. Eran accept, pass-through y log, ¿sí? Entonces log es una de esas acciones que están presentes en todas las secciones y en todas las cadenas del firewall, ¿sí? Después fíjense. Es esta regla. Vamos a dropear los intentos de alcanzar direcciones no públicas de la red local. Antes de ver la regla, vamos a ver qué son las direcciones no públicas. Yo creo que se los comenté en su momento, pero lo vamos a ver ahora un poquito, vamos a verlo de nuevo. El RFC 6890 de la Autoridad de Internet de la IANA establece lo que son las direcciones IP privadas, ¿sí? IP privadas que tienen la característica que no deben ser ruteadas por Internet, ¿sí? Entre eso nosotros tenemos lo que son direcciones de loopback, direcciones IP privadas, desde el rango de direcciones IP privadas, ¿sí? Direcciones de multicast, direcciones de investigación, etcétera, ¿sí? Que son todas estas. Es esta, como les decía, establecidas por el RFC 6890. También si alguno de ustedes conoce el tema, la habrá escuchado como bogons, ¿sí? Bueno, ¿y por qué? O sea, y les pregunto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yo tengo un router, ¿sí? Tengo mi WAN y tengo mi LAN. Y en mi LAN yo pongo, por ejemplo, la IP
172.16.1.1/24. Y en mi LAN pongo la 10.0.0.1/22, por ejemplo. Pregunta, si yo quiero conectarme a internet con esta IP, ¿voy a poder o no voy a poder? ¿Qué creen ustedes? Asumiendo, o sea, yo sé que esto es una IP privada, pero si yo la quisiese usar como IP pública. No, yo creo que no. ¿Por qué no? No, en realidad sí, porque la 10.000/8 es la que está por No, RFC no, cuando hablamos de 6890. 008, eso incluye a todo lo que sea /9 hasta /32, ¿sí? O sea, Claro, eso lo comprende, ¿sí? Una red /8 comprende la red /9, o sea, una subred /9, /10, /22, /32, ¿sí? Esos son subredes que nosotros podemos tener a partir de una red. Pero, a ver, eh, en realidad, yo podría tranquilamente, ¿sí? Poner como una IP pública una IP como esta, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? En realidad el problema, si es que lo llamamos tal, no sé si es un problema en sí, es esto, el RFC 6890. RFC 6890 establece que esas direcciones IP no deben ser ruteadas por Internet. Entonces, cuando un ISP recibe una comunicación o quiere comunicarse, quiere dirigir tráfico hacia una IP del RFC 6890 por medio de filtros, ¿sí? De filters, ¿sí? En realidad estos los tienen en lo que es BGP, dropea todo tipo de intento hacia o desde una IP privada, ¿sí? Pero en realidad esa es la aplicación por la cual nosotros no podríamos poner una IP privada como una dirección IP pública, ¿sí? O sea, es una contradicción lo que estoy diciendo, una IP privada como una IP pública, pero en realidad el hecho de que son privadas es una convención de la autoridad de Internet y que dice, estas IPs no deben ser ruteadas por Internet, entonces habrá filtros, pero si no existiesen esos filtros, nosotros tranquilamente podríamos usar estas direcciones para navegar por Internet, ¿sí? Ahora, ¿por qué existen estas direcciones IP privadas? Y bueno, por una cuestión de el límite de direcciones IPv4, ¿sí? Acuérdense que ahora el estándar que se está usando en casi todos lados hoy en día es IPv6, ¿sí? Pone un límite de dirección. Entonces dijeron, bueno, como no podemos tener una dirección IP por cada dispositivo, bueno, establezcamos las direcciones IP privadas y que esas direcciones no sean ruteables por Internet y que se puedan utilizar en las redes LAN, cosa que nosotros para salir a Internet, un grupo de X dispositivos para salir a Internet use una sola por medio del NAT, ¿sí? Use una sola dirección IP pública. Ahora, que dentro de esa red local se conecten por medio de IP privadas, ¿sí? Bloqueemos todas esas direcciones IP privadas y entonces vamos a usar una sola IP pública para un montón de dispositivos, ¿sí? Ahí se inventó el NAT y un montón de cosas más. Pero el concepto es ese, el concepto es que hay filtros que hacen que no pueda ser posible la comunicación con este grupo de direcciones, ¿sí? Pero no hay ninguna limitación técnica en usar esta IP si no existiesen esos filtros. ¿Entienden el concepto que es una convención? No es otra cosa que una convención. Sí, correcto. Bueno, dicho esto, habiendo visto qué es el RFC 6890 y qué son las direcciones IP privadas, vamos a ver cómo haríamos la regla. Entonces la regla nos decía, vamos a dropear los intentos de alcanzar las direcciones no públicas de su red local. Entonces fíjense, vamos a decir, obviamente cadena forward, acción drop, ¿sí? Y vamos a decir, todo lo que tenga como destination address list, la address list not in internet. Ah, bueno, yo nos le dije, con estas direcciones IP, con estas direcciones IP privadas, creamos una address list que se llame RFC 6890, ¿sí? Perdón, una address list que se va a llamar not in internet. El comentario dice RFC 6890, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga como destino la address list not in internet, ¿sí? Y que venga de la red LAN, lo vamos a dropear y le vamos a poner le vamos a crear un log
que se va a llamar negado public from LAN. Pero además, fíjense, hay una condición adicional. Dice que la out interface, o sea, que la interfaz de salida, sea distinta de la LAN. ¿Por qué creen que está esa línea? Esa condición, mejor dicho. ¿Tiene sentido esa condición para ustedes o no? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que está? Ese condicional está. ¿Por qué? Porque si yo pongo, a ver, para que quede claro, yo, ¿cuál es mi LAN? La 192, perdón. ¿Cuál es mi LAN? La 192.168.10.0/24, ¿sí? Entonces, acá cuando yo intento desde la LAN ir a una dirección IP pública. ¿Cuál va a ser? Díganme una dirección, la IP de origen va a ser una en mi red LAN, ¿sí? 10.32, por ejemplo, ¿sí? Ahora, la IP destino, ¿sí? ¿Qué pasa si la IP destino es 192.168.10.33? Y yo tengo esta regla y no tengo esta línea. La dropearía. La va a dropear. Eso para, sí, Pero esa esperen, para que no lo haga. claro. En realidad, alguno de ustedes podría contestarme, pero en realidad, si yo tengo esto va a trabajar a nivel de capa 2, ¿sí? No va a trabajar a nivel de capa 3. No pasa el firewall, el tráfico entre dispositivos de la misma LAN, ¿sí? Porque, convengamos, si yo tengo esto, no va a pasar por el firewall. Pero, esto lo vimos en su momento, yo le dije que se le iba a volver a nombrar. ¿Qué pasa si está en bridge, está habilitado el use IP firewall? Así va a usar las reglas del firewall, ¿sí? Y en ese caso, si yo no tengo eso, me va a dropear este tráfico. ¿Se entiende? Por Incorrecto. eso, por eso es importante, ¿sí? Es importante que ustedes pongan esa condición en la regla, ¿sí? Bueno, después, dropear todos los paquetes que no fueron nateados previamente, ya vimos esa regla, o sea, todo lo que son conexiones nuevas, ¿sí? Todo lo que sean connection state new, ¿sí? Que vengan de la WAN, o sea, in interface de la Eder 1, que es la WAN, y que no tenga una regla de destination NAT, fíjense, connection NAT state, o sea, negado destination NAT, que quiere decir que no tenga una regla de destination NAT, lo vamos a dropear, ¿sí? Y le vamos a generar una entrada que se va a llamar no NAT en la parte de log, en la entrada de log, una ONAT, ¿sí? Después ahora vamos a hacer el caso inverso. Cuando una dirección IP privada quiere establecer una conexión con nosotros desde la WAN, ¿sí? En ese caso, también vamos a dropear, también va a ser cadena forward, ¿sí? Y todo lo que venga de la WAN, fíjense, todo lo que venga de la WAN y cuya source address list, como source, ¿por qué? Porque en este caso el origen es una dirección not in internet, ¿sí? Una dirección IP privada, ¿sí? Dirección IP privada o, como les decía, cualquiera que esté en el RFC 6890, nosotros lo vamos a dropear y le vamos a generar una entrada de log que va a ser not public, ¿sí? Y por último, ¿sí? Fíjense que dice, vamos a dropear los paquetes que no tienen dirección IP perteneciente al rango asignado de la red LAN, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a dropear, ¿sí? Todo lo que venga de la LAN cuya source address list sea diferente al rango que nosotros establecimos como red de nuestra interfaz, ¿sí? Y le generamos una entrada de log que se llame LAN negado LAN, ¿sí? Eso es la regla. Es darle una vueltita de rosca,
¿sí? A agregar reglas, ¿sí? Para ser más seguros sobre lo que son cosas que nosotros ya veníamos trabajando, ¿sí? Bueno, sigamos. Después, esto ya se los nombré, pero vamos a verlo medio rápido. IP Service, deshabilitar los servicios que nosotros no tengamos, no utilicemos, ¿sí? Acuérdense, en IP Services teníamos servicios por defecto, también podíamos generar nosotros propios. Nosotros estos deshabilitar lo que no utilicemos. Y después, todo lo que es el Mac Server. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el firewall que teníamos los procesos locales, teníamos las interfaces y teníamos el Mac Server, donde tenemos Mac Kernel, Mac Winbox y Mac Ping, perdón. Bueno, si en producción se sugiere deshabilitar todos estos servicios. ¿Y por qué se sugiere deshabilitar estos servicios en producción? Para que si tenemos un atacante que viene desde la red LAN no pueda o reducir las posibilidades de ataque que nosotros tenemos desde nuestra red LAN, ¿sí? Porque obviamente que estamos hablando de Mac, estamos hablando de capa 2. Entonces, estas características deben ser deshabilitadas en producción. Después, deshabilitar el Network Discovery, ¿sí? O reducirlo a la mínima cantidad de interfaces posibles. Para también la misma razón, el Network Discovery trabaja dentro de la red LAN, entonces para que evitar que nos encuentre un posible atacante en nuestra red LAN y pueda generar los ataques, debe deshabilitar el Bandwidth Server por la misma condición que lo vimos en su momento. O sea, usa mucho procesador y si nosotros lo dejamos habilitado y alguien sabe o descubre nuestro usuario y contraseña, puede dejar fuera de servicio nuestro router por medio de hacernos pruebas de ancho de banda, ¿sí? Entonces, la parte del server, acuérdense que este se divide en dos, la parte de bandwidth test y la parte de bandwidth server, ¿sí? El bandwidth server debe ser deshabilitado en producción y solamente habilitarlo en caso que nosotros querramos hacer alguna prueba, ¿sí? Y todo lo que es DNS caché y cualquier tipo de otro servicio como IPsocks, IP proxy, etcétera, deshabilitarlos si en producción si no se están utilizando, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver con los casos particulares de posibles ataques que nosotros podemos tener. Vamos a empezar por lo que es el port scanning. ¿Y qué es el port scanning? ¿Sí? Básicamente, cuando nosotros tenemos desde un origen, alguien empieza a escanear nuestros puertos para ver qué puertos tenemos abiertos y puede entrar por ahí a generar algún tipo de ataque, ¿sí? Bueno, Ruteros tiene funcionalidades especiales para reducir o mitigar los posibles ataques de PSD. PSD son las iniciales de Port Scanner Detection, ¿sí? Bueno, para eso tiene tres variables. En realidad serían cuatro, ¿sí? Pero tres porque decimos porque las de peso son dos. Una de low port y otra de high port. Fíjense, primero se los voy a explicar, primero se los voy a leer cómo funciona y después se lo voy a explicar porque es medio abstracto. Por eso les decía que esta clase es medio complicado, pero después cuando vemos la regla y la analizamos van a ver que se puede entender, ¿sí? Bueno, hay un campo que se llama Low Port Weight, ¿sí? Que es para los puertos que están por debajo de 1024. Nosotros sabemos, por reglas de lo que es networking, que los puertos de 1024 para abajo son puertos que se denominan well known, ¿sí? Bien conocidos. Son puertos, ¿sí? Que están estandarizados y que, por ejemplo, el puerto 21 para lo que es FTP, el puerto 22, el puerto 80 para el HTTP o 443 para HTTPS, son puertos estándares, ¿sí? Y que no deberían ser utilizados para el servicio para el cual fueron determinados, ¿sí? Entonces, eso, como son puertos well known, son donde generalmente vamos a recibir más ataques. Por ejemplo, antes era muy común, ahora casi todas las páginas web tienen buenos firewalls para reducir los ataques, pero antes era muy común que atacaban el puerto 80 o el puerto 443, pero generalmente el puerto 80, estamos hablando ya hace bastantes años, para dejar fuera de servicio a un servidor web, ¿sí? Hacían muchas conexiones simultáneas a un servidor a un puerto 80, a una dirección IP del puerto 80 a un servidor web y bueno, lo dejaban fuera de servicio, ¿sí? Bueno,
Después tenemos lo que se denomina el, eh, los puertos que están a superiores a 1024, ¿sí? Bueno, una cosa que no le dije. A esos puertos de 1024 para abajo, como son los puertos well-known, le vamos a dar un peso mayor que a los puertos de 1024 para arriba, porque generalmente vamos a recibir más ataques en los puertos well-known, en los puertos conocidos, que en los otros, ¿sí? Si bien ya hay estándares, o sea, hay bastantes estándares en los puertos arriba de 1024, por ejemplo, Winbox en 8291 ya es un estándar, o sea, no hay otras aplicaciones que usen 8291, ¿sí? Pero em, surgieron a través de aplicaciones propietarias, ¿sí? Y si bien a ningún vendor se le va a ocurrir utilizar el puerto 8291 porque ya está establecido para lo que es Winbox, ¿sí? No es un estándar per se, ¿sí? Entonces hay menos posibilidades de ataque en los puertos de 1024 para arriba, ¿sí? Y también les vamos a dar un peso que generalmente va a ser menor ese peso, ¿sí? Después vamos a especificar un delay threshold, que es un umbral de retraso, y un wait threshold, que es un umbral de peso, ¿sí? Durante ese tiempo, ese umbral de retraso, si se supera el umbral de peso, se va a producir una coincidencia de la regla, ¿sí? Una vez que nosotros los datos, que se produzca la coincidencia en la regla, vamos a ver qué hacer con esos datos, ¿sí? Generalmente lo que vamos a hacer es poner la dirección IP de origen en una lista de direcciones y vamos a generar una regla para dropear todo ese tráfico. Entonces, como corolario de todo lo que veamos de acá en adelante, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de identificar el atacante con una regla que vamos a generar, poner la lista, la dirección IP origen. ¿Por qué? Es el atacante, es el IP origen, que les queda claro eso, ¿verdad? Quien me está atacando está iniciando la comunicación, entonces por lo cual es el origen, ¿sí? Entonces, esa dirección IP origen la vamos a poner en una lista de direcciones y nosotros vamos a dropear todo el tráfico que venga desde esa lista de direcciones. Eso es lo que vamos a intentar con distintos métodos, de acuerdo a los distintos tipos de ataque, pero eso es siempre lo que vamos a intentar. Detectar la IP origen, ponerla en nuestras direcciones y dropear, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacemos esto. Fíjense, vamos a dropear, fíjense, dropear todo cuyo source, todo lo que venga de la address list, del source address list, que se va a llamar por scanners, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para agregar una dirección IP de origen a la lista por scanners. Y eso lo hacemos con esta regla y vamos a ir analizándola. Fíjense, la acción va a ser add source to address list, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Va a agregar la IP origen del datagrama IP a una address list. ¿A cuál address list? A una que se va a llamar por scanners, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 30 días, ¿sí? Cadena input. ¿Por qué? Porque nos están atacando al router, ¿sí? Nos están haciendo un por escáner del router, ¿sí? Si nos atacan a nuestra red local, tendremos los métodos o no en nuestro propio dispositivo de red local para mitigar ese posible ataque, ¿sí? Bueno, o sea, el comentario va a ser por escáner y fíjense cuál va a ser el condicional. Va a ser protocol TCP PSD 105S31, ¿sí? 105S31. Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Primero, desde ya, el condicional va a ser para todas las conexiones TCP, ¿sí? Y fíjense, el 10, ¿sí? Es el wait threshold. El 5S es el delay threshold. Este es el low port wait y este es el high port wait, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. Nosotros vamos a agarrar paquetes durante 5 segundos. 5 segundos es el delay threshold, ¿sí? Cuando venga, por ejemplo, un paquete, ¿cuál es la condición que tienen que tener durante esos 5 segundos? Es que son del mismo origen, ¿sí? O sea, la source address es la misma. Ahora, primera condición es que la source address sea la misma. Y segundo, va por ejemplo a venir un paquete que viene al puerto 80. El puerto 80
es menor a 1024, ¿sí? Y yo dije que el low port weight es 3. Entonces, yo pongo un 3 acá. Va a venir un segundo paquete al puerto 443 desde el mismo origen. El puerto 443 también es menor que 1024, entonces pongo un 3 porque el low port weight es 3. Va a venir otro paquete al puerto 80, al puerto 8291. Este es mayor que 1024 y el high port weight es 1, ¿sí? Viene otro paquete al puerto 22. Es menor que 1024, le pongo un 3. Viene otro paquete, ¿sí? Que va al dirigido al puerto 21. Le pongo un 3. Viene otro paquete que va dirigido al puerto 587. Le pongo un 3. ¿Sí? Y así la regla va sumando en esos paquetes durante un espacio de tiempo de 5 segundos. ¿Qué pasa? Después ve y hace la suma. 3 más 3 más 3 más 3, esto da 16. Si este valor es mayor que el weight threshold, ¿sí? Se produce una coincidencia. Entonces, cuando se produce una coincidencia, va a agregar el origen a la lista de direcciones por scanners. ¿Sí? Va a agregar el source address a la lista de direcciones por scanners. Si esta suma era menor que 10, descarta todos los paquetes. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona? Sí, sí, muy interesante también. Bueno, entonces, por eso les decía, es medio complicado de entender, pero cuando lo explicamos es más simple, ¿sí? El key de la cuestión es esto, ¿sí? Es esto. Configurar un apropiado delay threshold, weight threshold y después el peso de los puertos bajos y el peso de los puertos altos, ¿sí? Desde ya todos los valores que yo les dé están sacados de la bibliografía de MikroTik. No quiere decir que ustedes no los puedan modificar. Son los que recomienda MikroTik, o sea, en la wiki de MikroTik, pero no quiere decir que ustedes no los puedan modificar, ¿sí? Bueno, eh, vamos a lo que es ICMP Flood, ¿sí? Esto es inundación de paquetes ICMP. Bueno, ¿cómo funciona esto? Este ataque se da cuando el atacante tiene un ancho de banda mayor que la víctima, ¿sí? Que seríamos nosotros. Entonces lo que nos van a enviar es muchos paquetes ICMP. ¿Y cómo funciona? ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es manejar, o sea, reducir eh, eh, qué paquetes ICMP vamos a aceptar y vamos a reducir lo vamos a hacer algo manejable para el router, ¿sí? Acá va a entrar un nuevo concepto que es la acción jump, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Fíjense, acá lo voy a poner acá. Tengan en cuenta que estas reglas nosotros las vamos a poner dentro de... eh, disculpen. Oh, Dios. Ah, sí. Estas reglas nosotros las vamos a poner dentro de lo que son otras reglas de firewall, ¿sí? Ahora estoy viendo, bueno, acá en realidad, para hacerlo más claro, va a ser así. Va a ser así. Bueno, nosotros vamos a tener, aceptar conexiones establecidas y relacionadas, bla, 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 ¿sí? Bueno, y fíjense, ¿qué nos dice acá? O sea, acá estamos hablando de qué paquetes ICMP nosotros vamos a responder, ¿sí? ¿Qué paquetes ICMP vamos a responder? Cuando sean dirigidos al router, ¿sí? Entonces, la cadena va a ser output. Me refiero a la respuesta, ¿no? La respuesta va a ser output, ¿sí?
Eh, eh, Fíjense, acá, entre otras, nosotros vamos, como les decía, nosotros vamos a estar entre otras reglas. Pero fíjense, acá la opción jump va a saltar a la cadena que yo le indique. Entonces, fíjense, jump, cadena output, ¿sí? Eh, Perdón, me confundí. Acá, a la que yo digo jump target, ¿sí? ¿A qué quiere decir? Quiere decir, va a saltar la regla a la cadena que yo le indique. Por eso yo les había dicho cuando vimos Firewall que la aplicación de o cómo funciona el firewall de MikroTik es secuencial con un asterisco, que cuando tenemos una acción jump, jump ahí no va a ser secuencial, sino va a saltar a la cadena que yo le indique, ¿sí? Bueno, acá, como les decía, esto va a estar entre otras reglas. Yo quiero que entiendan esto. Cuando venga lo que es un paquete de ICMP, ¿sí? Fíjense, o sea, con la condición es protocolo ICMP, va a saltar a la cadena ICMP. Y acá nosotros vamos a crear una cadena propia que se va a llamar ICMP, ¿sí? Todo tráfico ICMP. Esto lo único que hace esta regla es decir, todo lo que sea tráfico ICMP lo mando a la cadena ICMP, ¿sí? Y acá es donde empieza la configuración. Fíjense, lo que dice acá es, bueno, nosotros sabemos que hay distintos, o sea, el paquete ICMP tiene distintos tipos, ¿sí? El type 80 es el ICO request, el type 00 es ICO reply, así y así, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a solamente enviar algunos tipos de paquetes ICMP y el resto los vamos a dropear, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense, cuando viene un paquete ICMP, dice salta a la cadena ICMP. Si es un paquete ICO request, ¿y cómo sabemos si es un paquete ICO request? Porque el ICMP options es 80, es del tipo 80, ¿sí? Vamos a hacer limit 2.5, protocolo ICMP. Ya vamos a ver qué es el limit 2.5. Si es un ICO reply, ¿qué quiere decir? Si es ICMP option 00, lo vamos a aceptar. Si es un paquete de time exceed también. O sea, ¿cómo sabemos time exceed? Porque es el tipo 11.0. Lo vamos a aceptar. Si es destination unreachable, lo vamos a aceptar. Si es PMTD, también lo vamos a aceptar. Ahora, cualquier otro tipo de paquete ICMP lo vamos a dropear, ¿sí? Y además, yo dije el ICO request, que el ICO request, ¿qué es? Cuando viene un paquete ICO request, nosotros lo devolvemos un ICO reply, ¿sí? Bueno, lo vamos a limitar con esa regla que dice limit 2.5. ¿Y qué es esa regla? Esa regla dice, cada, cada X paquetes responde solamente X, ¿sí? O Y, vamos a hacer para no mezclar. Entonces dice, durante un tiempo, que si nosotros no lo especificamos es un segundo, cada X paquetes responde Y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, cada 5 paquetes solamente responde 2, ¿sí? Solamente 2 y con request voy a responder. Entonces, esto sí lo podemos ver un poquito cómo funciona. Fíjense. Esto lo tengo deshabilitado. Fíjense cómo es la regla. Nosotros decimos cadena input, protocolo TCP, ICMP. Fíjense, ICMP options y con request, ¿sí? 8.0 y lo vamos a aceptar, ¿sí? Pero fíjense, en extra vamos a poner limit rate 2.5, ¿sí? Entonces, cada 5 paquetes solamente va a responder 2 y fíjense que dice por segundo, ¿sí? Porque yo podría establecer por minuto o por hora, ¿sí? Y fíjense que yo también podría decir a nivel de bit o a nivel de paquete, ¿sí? Esta ráfaga de 5 paquetes podría ser 5 bits y no 5 paquetes, ¿sí? Obviamente acá lo vamos a dejar en paquetes. Vamos a ver cómo funciona sin la regla. Entonces, fíjense, yo voy a hacer un ping al router, que es 192, 168, 63, 172, ¿sí? Fíjense que me responde. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá me está respondiendo todos los paquetes ICMP, ¿sí? Esto lo voy a achicar para que veamos.
Ah, me olvidé el menos T. Para que queden viendo menos T, menos T y menos T. ¿Sí? Fíjense que acá me responde. Ahora, yo voy a habilitar la regla y que voy a decir, bueno, fíjense que te responda de cada segundo de 2 de 5. ¿Sí? Vamos a habilitar. Fíjense que ya no me responde todo. ¿Sí? Si se fijan, hubo una pérdida de paquetes, pero no se ve tan claro, ¿sí? Voy a poner, fíjense, que en vez de por segundo, por minuto. Fíjense qué pasa cuando pongo por minuto. ¿Entienden? Sí, sí, correcto. ¿Sí? Entonces, eso lo hace que yo sea más manejable. O sea, que si me quieren hacer una inundación de ping, ¿sí? Yo hacer algo manejable. Solamente voy a responder a algunos. El resto lo voy a dropear. ¿Sí? Pero fíjense que sí funciona. Para Para la eso, navegación, por las dudas, profe, ¿también afectaría o solamente es para el ping? no, no, estamos hablando solamente de ICMP. La única condición acá es ICMP, fíjate. Protocolo ICMP. Solamente ICMP. Esto, o sea, esto es una regla para lo que es inundación ICMP, nada más. Después vemos para otro tipo de tráfico. Ok, ok. Bueno, ahora sí vamos a ver los ataques SIM, por ejemplo, ¿sí? Antes vamos a ver más o menos cómo funciona esto y después vemos cómo hacemos las reglas, ¿sí? ¿Qué es el ataque de inundación por SIM? ¿Sí? Este tipo de ataque usa, o sea, busca explotar el three-way handshake que tiene TCP/IP. Ustedes saben que para lo que es, para establecer, para empezar enviar, a intercambiar información por medio de TCP, usando como protocolo de transporte TCP, antes debemos establecer la conexión. Y para eso nosotros establecemos la conexión por lo que se denomina three-way handshake. ¿Sí? Básicamente, el cliente va a enviar un paquete SYN, el servidor va a responder un acknowledge a ese paquete SYN, que se denomina un SYN más ACK, ¿sí? Y el cliente envía un acknowledge a ese paquete SYN más ACK. Una vez que se estableció esa comunicación, se empieza el intercambio de información, ¿sí? Bueno, una vez que o sea, debido a esta forma de trabajar de TCP, el Syn Flood Attack ocurre cuando tengo un cliente o muchos clientes que envían múltiples paquetes con la bandera TCP en SYN. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando a mí me llegan como servidor? Esto es una forma, por ejemplo, de dejar fuera de servicio un servidor web que me preguntan, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando a mí me llegan muchos paquetes en SYN? ¿Sí? El servidor, cuando le llega un paquete SYN, que lo toma como que alguien quiere establecer una comunicación, empieza a abrir sus procesos, ¿sí? Y va a generar buffers, ¿sí? Eso es lo que se denomina TCB. TCB son esos buffers que son que es las iniciales de Transmission Control Block, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo recibo muchísimas conexiones SIM, muchísimos paquetes sin, me voy a empezar a quedar sin recursos. ¿Por qué? Porque voy a empezar a abrir todos sus procesos, voy a empezar a generar todos esos buffers, ¿sí? Y puede llegar que ya me quede sin procesador, sin memoria o sin las dos cosas, ¿sí? Entonces, y este ataque de enviar paquetes sin va a continuar hasta que yo me quede, como les decía, sin recursos en el router, ¿sí? Entonces, para nosotros mitigar ese tipo de ataques, tenemos reglas que me lo permiten, que son especiales para eso, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la regla. ¿Entienden cuál es el planteo, no? Un cliente me está enviando muchos paquetes con el estado TCP sin. ¿Se entiende?
Disculpen, yo necesito que entiendan esto para poder ver cómo es la regla. ¿Entienden el Sí, sí, planteo, se verdad? entiende, lo Ah, estoy analizando nomás, pero se no, entiende. no, o sea, esto es básicamente, o sea, a ver, ustedes van a establecer una comunicación con un servidor web, con una página de un diario, envían un TCP/SYN, ¿sí? Si nosotros hiciésemos con un sniffer, ¿sí? La captura de paquete, van a ver que lo primero que tenemos es un TCP/SYN. Nos van a responder con un SYN acknowledge y nosotros con un acknowledge. Recién a partir de ahí empieza el intercambio de información, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo envío muchos SYNs a ese servidor? Ese servidor, cada vez que le llega un SYN, empieza a generar buffers, ¿sí? Para prepararse para esa comunicación que está por empezar. Si yo le envío muchos SYNs, lo voy a dejar sin memoria, ¿sí? Cuando estamos hablando de muchos, estamos hablando de muchos, ¿no? Muchos y simultáneamente. Los dejo sin memoria. Entonces va a dejar de atender las conexiones legítimas, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. Primero, como siempre, vamos a dropear todo lo que esté en la lista lista de direcciones, en este caso se va a llamar SymFlutter, ¿sí? Entonces, todo lo que esté en la lista de direcciones que se va a llamar SymFlutter, lo vamos a dropear. Ahora, ¿cómo generamos una entrada en la lista de SymFlutter? Y para eso usamos esta regla, ¿sí? Fíjense, la acción siempre va a ser la misma. Vamos a agregar el origen al address list, ¿sí? Add source to address list. ¿Cuál va a ser la address list? Bueno, precisamente, SymFlutter, ¿sí? En este caso, fíjense, ahí lo vamos a poner durante 30 minutos. Esto van a decidir ustedes, 30 minutos, 30 horas, 30 días, non dynamic, non static. Eso lo eligen ustedes, ¿sí? Cadena input. Este es el tráfico dirigido al router, ¿sí? Bueno, el comentario, vamos a agregar el SymFlutter IP a la lista de direcciones. Y fíjense cuáles son los condicionales, ¿sí? Protocolo TCP, también tiene sentido, estamos hablando de sí o sí que es una conexión TCP. El TCP flag tiene que estar en SYN, ¿sí? El TCP flag tiene que estar en SYN porque es un ataque de SYN, ¿sí? Y la otra condición es Connection Limit 3032, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona esto. Desde ya hacerles una aclaración. Siempre que ustedes van a usar Connection Limit, lo van a usar o con TCP flag en SYN o Connection State en New. ¿Por qué? Porque utiliza muchísimo procesador. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya van a ver, se van a dar cuenta ahora porque usa mucho procesador. Por la forma en que trabaja. ¿Sí? Usa muchísimo procesador. Entonces, si ustedes no le ponen este condicional o solamente para conexiones nuevas, Connection State New, ¿sí? Va a haber un montón de tráfico y no, se va a quedar, van a dejar el router inoperativo, ¿sí? Si tiene muchísimo tráfico y si el procesador del router no es lo apropiado, ¿sí? Entonces, en ese caso, como le dije, siempre que usen Connection State, Connection Limit, usan TCP Flag SYN o Connection State New, ¿sí? Bueno, ¿y qué significa el Connection Limit? Esto, el 32 hace referencia a la máscara de su red, ¿sí? Y el 30 son las conexiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere una máscara de su red barra 32? A una sola IP. A una sola IP. Entonces, si me dice que desde una sola IP, ¿sí? Un barra 32, tengo 30 conexiones simultáneas, agregue el origen a la lista de direcciones sin fluir. ¿Se entiende? Acá tomo un buffer y dice, yo tengo 30 conexiones simultáneas, ¿sí? 30 paquetes. Desde una misma IP, agrega ese origen a la lista sin fluir. Todo lo que venga de esa lista de direcciones yo lo dropeo. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, sí. Ahora, esto está bueno, y la verdad que fíjense, es bastante simple la regla, y funciona muy bien cuando tengo una única IP. ¿Qué pasa cuando los que me atacan son lo que se denomina ataque de denegación distribuida, DDoS, ¿sí? Distributed Denial of Service, ¿sí? Yo no puedo usar esta regla, porque esta regla sirve para un barra 32, para una sola IP. Entonces, en ese caso, tengo que usar otra regla, ¿sí? Y vamos a usar otra tabla además. Vamos a usar la tabla RAW, ¿sí? ¿Por qué la tabla RAW? ¿Se acuerdan cuando vimos la tabla RAW? Porque vamos a reducir el uso de CPU. Solamente tiene cadena pre-routing y cadena output, ¿sí? Entonces,
o sea, esto analiza los paquetes antes de entrar al connection tracking, entonces no entran al firewall. Entonces usa muchísimo menos procesador. Y vamos a ver cómo es la regla, ¿sí? Bueno, ¿a qué quise decir? ¿Por qué me adelanté a la tabla row? Que acá, en la tabla row, que en vez de en filter, ¿sí? Nosotros la acción drop la vamos a hacer directamente en la tabla row, ¿sí? Vamos a dropear todo lo que esté en la lista de direcciones, que se va a llamar DDoS list, ¿sí? Vamos a ver cómo generamos una entrada en esa lista de direcciones. ¿Sí? Fíjense, dice cadena input, protocolo TCP, connection state new, source address list, ¿sí? O sea, todo lo que venga todo lo que venga de la lista de direcciones DDoS source y la acción y la condición va a ser limit 55 packet, ¿sí? Vamos a agregar, vamos a agregar eh, la dirección IP origen a esa address list que se va a llamar DDoS list durante una semana, ¿sí? Y acá lo dimos en dos, para lo que es conexiones TCP y también, por ejemplo, podríamos hacerlo para lo que es conexiones UDP, ¿sí? Que en este caso no va a ser un ataque de SIM, si es un UDP va a ser un ataque de negación de servicio, pero no de SIM, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar en esto. Después, eh, todo lo que tenga connection state new, cuya source address list sea DDoS list, lo vamos a dropear, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿qué dice limit 50,52 puntos packet? ¿Cómo funciona eso, sí? Ah, una cosa que no les dije, disculpen, me olvidé antes de ir acá, disculpen. Acá. Yo les dije que podemos usar drop, ¿sí? Acá. Pero ¿se acuerdan que había acciones que eran exclusivas de la cadena filter, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas acciones? Eran tres también. Una era drop, otra era reject. ¿Y se acuerdan cuál era la tercera? La tercera era Tarpit, ¿sí? Y que yo les decía, cuando vimos Tarpit, retiene conexiones TCP. Entonces nosotros podríamos ver así como vimos, pero en vez de poner acción drop, ponemos acción tarpit. ¿Y cómo funciona la acción tarpit? ¿Sí? O sea, antes quiero aclarar lo siguiente. Si ustedes van a usar tarpit, ¿sí? Solamente lo pueden usar para conexiones TCP, ¿sí? Y que el router tiene que tener gran capacidad de procesamiento, porque utiliza muchísimo procesador, muchísimo procesador. ¿Y cómo funciona Tarpit? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que nosotros tenemos un cliente TCP, tenemos un server TCP, envía un SYN, el server envía el SYN más acknowledge, ¿sí? Y el cliente envía el acknowledge. Una vez que está establecida la comunicación, ¿sí? El TCP tiene su propia forma de control de flujo que es por medio de la ventana deslizante. Bueno, ¿qué pasa? Acá el server va a mandar, cuando tenemos la acción Tarpit, va a mandar una ventana deslizante de tamaño cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al cliente va a ver como establecida la comunicación, ¿sí? Va a ver como establecida la comunicación, pero no va a poder enviar datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventana deslizante es cero. La ventana deslizante es cero. Entonces, esto es una forma de mitigar el ataque, ¿sí? Al no poder enviar datos, porque la ventana es deslizante es cero, pero además ve la conexión establecida. Entonces, es una forma que tiene el router de mitigar datos. Como les decía, usa muchísimo CPU, entonces solamente puede usarse con conexiones TCP y con router con gran capacidad de procesamiento. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Pero como les decía, también pueden utilizar eh, la acción tarpit en vez de la acción drop, ¿sí? Ahora sí, volvamos a lo que estábamos viendo acá. Entonces, ¿cómo funciona esto, sí? ¿Cómo funciona esto? Dice limit 55 dos puntos packet, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Va a tomar 50 paquetes. Acá, como no está establecido el tiempo, es por segundo.
¿sí? Va a tomar 50 paquetes por segundo, que ya sean conexiones TCP o conexiones UDP, de ráfagas de A5, ¿sí? De ráfagas A5. Si esos paquetes, ¿sí? O mejor dicho, a ver, para que se entienda, para que se entienda. Porque esto estamos hablando que no son del mismo origen. Estos no son del mismo origen. Dice, si cada 50, 50 paquetes, ¿sí? Por segundo es- están... A ver, para explicar, esta es la parte que me cuesta explicar. Eh, lo que busca es, si yo tengo ráfagas de 5 ráfagas de 5 paquetes, de 5 ráfagas de 5 paquetes, eh, durante un segundo, y se producen todas conexiones simultáneas al router, ¿sí? Durante ese tiempo, toma como que yo estoy recibiendo un ataque. ¿Qué quiere decir básicamente? Lo que dice es que yo estoy teniendo muchas conexiones simultáneas de distintos orígenes, ¿sí? Estoy teniendo muchas conexiones simultáneas por segundo. Entonces, de esa manera, esto lo detecta como un ataque. En la realidad, cuando detecta el ataque, lo que genera es que se usa mucho procesador o mucha memoria. Entonces nosotros tendríamos que estar viendo si monitoreamos los recursos de router, que se está usando mucha memoria o se está usando mucho procesador, ¿sí? Acá lo que hace es, tomando de ráfagas de 5 cada 50 paquetes, ¿sí? Dice, si estoy teniendo muchas conexiones simultáneas por segundo, lo considero un ataque. Entonces voy a agregar el origen a una lista de direcciones. Y todo lo que yo agregue a esa lista de direcciones que se llama DDoS list, voy a dropear ese tráfico, ¿sí? Lo puedo hacer para conexiones UDP o para conexiones TCP, ¿sí? Como les dije, voy a usar la tabla RAW para usar menos procesador. Otra forma que yo tengo de mitigar los ataques de SYN es con IP settings. Si voy acá a IP settings, sí, fíjense, dice TCP sin cookies. Yo tengo que tener tildado acá TCP sin cookies. Esto es una cosa extremadamente técnica, pero se los voy a tratar de explicar en forma muy, sin ser tan técnico, pero por lo menos para que se entienda. ¿Qué es sin cookies? ¿Sí? Eh, el servidor a la respuesta ACK le va a poner una cookie, ¿sí? De sincronización para el atacante. Cuando el atacante devuelve el paquete sin esa cookie, entonces el router toma como que está siendo víctima de un ataque sin, ¿sí? Entonces ahí descarta esa comunicación. ¿Sí? Lo que hace es utilizar una característica de TCP de que le permite poner, les repito, es una cosa extremadamente técnica, ¿sí? Pero tratando de llevárselas a tierra. Es poner una cookie en el paquete ACK, ¿sí? Para hacer la sincronización. Y el atacante, si es un atacante, va a devolver el paquete sin la cookie. Entonces, para el router, repito, es un ataque. Ahora, hay un problema, ¿sí? Esto no puede ser habilitado a la ligera, porque sin cookies viola lo que es el protocolo TCP y puede provocar una degradación de algunos servicios, como por ejemplo puede ser el servicio SMTP. Y además esto no va a ser visible para nosotros, sino para los clientes que se conecten, ¿sí? Entonces, solamente debe ser habilitado en un caso extremo. Esto es bibliografía de MikroTik, no estoy inventando nada. Así expresamente lo dice MikroTik, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si van a editar sin cookies, pueden tener una degradación de algunos servicios, ¿sí? Entonces, solamente lo van a habilitar en un caso extremo, ¿sí? Si no, no deberían hacer la mitigación por medio con IP settings, ¿sí? Bueno, vamos a los ataques de DOS. ¿Qué es el ataque de DOS? Es algo similar, pero un poco más amplio, ¿sí? Nosotros podemos tener diferentes tipos de ataques, ¿sí? eh, eh, ya en vez, no va a ser solamente, por ejemplo, un ataque de inundación por SYN, sino puede ser otro tipo de ataque, ¿sí? DOS es Denial of Service, ¿sí? Y DDoS es Distributed Denial of Service, ¿sí? Y la diferencia, como habíamos recién, es Denial of Service cuando tengo un solo atacante, el Distributed Denial of Service cuando yo tengo muchos atacantes, ¿sí?
¿Cómo funciona el DOS? Se genera una cantidad masiva de peticiones al servidor y así consume los recursos. Igual que lo que vimos recién en Synflood. Y acá, bueno, esto es básicamente cómo funciona, que nosotros podemos tener distintos tipos de ataque de DOS, por ejemplo, inundación HTTP, como ya les comenté que se solía hacer, inundación de SYN, como vimos recién, amplificación DNS, etcétera, son distintos tipos de ataque que nosotros tenemos, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense, vamos a crear un address list que se va a llamar DDoS Attackers y además, en este caso, pone una DDoS Target. ¿Qué quiere decir? Que también identifica a quién está siendo atacado, ¿sí? Va a... eh, acá estas son las reglas en donde va a agregar y el origen y el destino a las address list, ¿sí? Y después en la tabla raw va a dropear todo lo que venga del address list de DDoS target, perdón, de DDoS attackers y que esté dirigido a la DDoS target, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las condiciones. Dice acción return, ¿sí? Lo que hace la acción return es volver a la cadena en la cual se generó el tráfico, ¿sí? Fíjense acá, va a retornar a DDoS, a la cadena DDoS, ¿sí? Si se cumplen las condiciones. ¿Y cuál va a ser la condición? Destination limit 3232 source and destination address 10 segundos. Ahí vamos a analizarlo, ¿sí? Y bueno, en caso que se cumpla esto, va a agregar el destino a la lista de DOS target durante 10 minutos, ¿sí? Y el origen a la lista de DOS attacker también durante 10 minutos, ¿sí? Vamos a explicar esto, cómo funciona. Vamos a explicar cómo funciona. Bueno, tenemos una nueva conexión, ¿sí? Donde detectamos el ataque de DOS. Chain Forward Connection State New Jump Target DOS, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Vamos a saltar acá a lo que es la cadena de DOS, ¿sí? Esta cadena recién creada vamos a agregar la regla con el parámetro Destination Limit. Y fíjense cómo está escrito este parámetro, ¿sí? Tiene count, tiempo, ráfaga, modo, expire, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar 32 paquetes, ¿sí? Por eso dice 32. Con ráfagas de 32 paquetes, esto se va incrementando, o sea, primero 1, 2, así hasta llegar a 32, ¿sí? Y va a haber el flujo, o sea, y va a haber la dirección origen y dirección destino de cada paquete, ¿sí? Durante 10 segundos. Durante 10 segundos. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Lo que hace es, va a comparar los paquetes hasta que se supera una tasa determinada. Va a comparar los paquetes hasta que se supera una tasa determinada. Si las, estas ráfagas, ¿sí? Estos paquetes, ¿sí? A comparar. Repito, esta ráfaga va incrementando hasta que llega a los 32 paquetes. Cuando llega a los 32 paquetes, si detecta, ¿sí? Si detecta, se cumple la condición de que en el intervalo de tiempo, que son 10 segundos, ¿sí? Tengo un mismo origen a un mismo destino, ¿sí? Quiere decir que va a machear la regla. En cuyo caso, ¿sí? Va a agregar el atacante a la lista de DOS attackers y el destino a la lista de DOS attackers. De DOS targets, perdón. Sí. Entonces, fíjense lo que decía acá. La regla funcionará hasta que se cumpla, hasta que se sea una tasa determinada que va a ser esta. Ahora, todo el tráfico legítimo deberá pasar por la acción return, es la que vimos recién acá. Donde estaba la acción return es... eh, no, ¿dónde estaba? Acá está, perdón, la acción return, acá. Quiere decir que si no se cumple, retorno a la cadena que fue creada, a la cadena de donde se originó, que retorna acá, ¿sí? A la cadena forward. Ahora, si tenemos un ataque, en el caso de un ataque, el buffer destination limit se va a llenar. ¿Qué quiere decir? Que estos 32 paquetes en ráfagas de 32, ¿sí? Se va a hacer durante 10 segundos, detecta que hay un ataque, ¿sí? Se produce el macheo de la regla, ¿sí? Entonces va a generar, como les decía,
el origen atacante los va a agregar a una lista de direcciones. Y luego, todo lo que esté en esa lista de direcciones, en la tabla raw lo va a dropear. ¿Sí? ¿Se entiende? Fede, Más o menos. ¿esos 32 paquetes está por bibliografía de Microtik Sí, 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 esto está así, exactamente así en la bibliografía. Exactamente. y eso Toma tiene 30, una explicación de por qué 32 y no 16? porque es algo manejable para el router. Ok. Es algo manejable para el router, o sea, y además en términos de es el número que ellos recomiendan para, ¿por qué? Porque si vos pones cuanto menos pongas, va a existir el riesgo de que vos consideres un ataque algo que no es un ataque, ¿entendés? Sí, claro. Y si lo pones más, puedes dejarlo pasar. No, no es que te va a dejar pasar, no, no necesariamente te lo va a dejar pasar, pero si vos pones un número muy Va a grande tardar más ahí, en, te va a puede que tardar te más en deje bloquearlo. inoperativo el router. Ok. Claro, claro, eso. Bueno, vamos a login por fuerza bruta. ¿Qué es login por fuerza bruta? Cuando intentan eh, eh, generar muchas combinaciones, con un bot generalmente, de nombre de usuario y contraseña para acceder a nuestro router en este caso, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a hacer un login por fuerza de ruta para lo que es puerto 8291, puerto 23 y puerto 21, ¿sí? Vamos a ver o sea, Telnet, FTP y lo que es Winbox, ¿sí? Vamos a ver, bueno, como siempre, vamos a dropear todo lo que venga de la source address list. En este caso se va a llamar fuerza bruta, pero la acción siempre es drop de la address list determinada, ¿sí? Ahora, ¿cómo generamos una entrada en esa address list? ¿Sí? Fíjense, dice action. Vamos a agregar el origen a la address list. La address list se va a llamar fuerza ruta. ¿Sí? En este caso, fíjense que dice non dynamic. ¿Se acuerdan que era non dynamic? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se acuerda a cuánto tiempo hacía referencia non dynamic en una address list? Era hasta que yo lo borre o se reinicie el router. ¿Sí? Bueno, obviamente cadena input porque es un ataque de fuerza bruta, algo. Todo lo que son conexiones nuevas, que en este caso tenga destination port 8291, va a ser lo mismo para 23 o para 21. Y la condición va a ser protocolo TCP y limit, dice, negado 1 barra 1M, 5, dos puntos, packet. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente yo lo que quiere decir es que si durante un minuto, cada 5 paquetes, ¿sí? Durante un minuto, cada 5 paquetes, cada ráfaga de 5 paquetes, no es que va a tomar solamente 5 paquetes en un minuto, ¿sí? Cada ráfaga de 5 paquetes. Y paquetes porque acá dice packet, porque también podría servir, acuérdense. Más de uno está dirigido al puerto 8291, lo toma como un port scanner detection, como un ataque de fuerza bruta. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 correcto. sí, sí, sí. O sea, es la ráfaga, acuérdense que es la cantidad la ráfaga es el grupo de paquetes que toma. ¿Sí? Es incremental. Tomo uno, veo, comparo. Tomo dos, comparo hasta llegar a la ráfaga. Si no se cumple, libero y empiezo a tomar otros cinco. Eso lo hace durante un minuto. Si durante un minuto cada ráfaga es de 5, cada grupo de 5, más de uno está dirigido al puerto 8291, lo toma como un ataque de fuerza bruta. ¿Sí? Acá fíjense que lo hace cada dos, ráfagas de 2. Y acá también ráfagas de 2. ¿Sí? ¿Y en el Más, router qué le puedes generar? y que Digamos, esa fuerza si yo bruta. no tengo eso, y, un Hola, bot hola, o hola, me puede hola, dejar fuera del hola, servicio o hola. me puede descubrir mi combinación de usuario y contraseña. Claro, claro, Acá claro. lo que están haciendo es Descubrir puede conexiones a ser porque Winbox. con un bot, claro, te entiendo. Sí, sí, sí. Acá, estos son, vos imaginate un bot tiene la capacidad de generar miles de conexiones por minuto. Entonces yo lo que quiero acá es evitar que ese bot me pueda descubrir mi combinación de usuario y contraseña. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo lo hago? Limitando el acceso a un puerto determinado durante un tiempo determinado. Si yo detecto que tengo más de esa cantidad de conexiones durante un minuto, lo dropeo ese tráfico. ¿Se entiende? Sí, creo que de esa manera atacaron un router interno que tenemos en una empresa. De esa Bueno, manera, por a través de un puerto. deberían poner estas reglas.
¿sí? Sí. Es muy Sí, me común parece usar que estas no es reglas. tan, no sé, tendré que Eh, chequearlo. Es muy común poner estas reglas hoy en día. Bueno, y por último vamos a por knocking. Por knocking en realidad no es un método de defensa per se, sino que es un método de acceso al router, ¿sí? Que lo que hace es que después de recibir un intento secuencial de conexión, recién nos permite el acceso al router, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. Fíjense, lo que hacemos es agregar un origen a una address list, que en este caso, por ejemplo, le vamos a llamar puerto 7000, durante un minuto, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la condición? Todo lo que sea TCP 7000, puerto 7000, Destination Port 7000, ¿sí? Luego, durante un minuto, todo lo que venga de la address list por 7000, que sea TCP y apunte al puerto 5000, va a generar esa entrada, el origen, a una address list que se llama puerto 5000. ¿Sí? Luego, durante un minuto, todo lo que venga del address list port 5000 va a agregar el origen a una address list que acá en este caso se llama Secure Knocking List, ¿sí? Durante una hora y todo lo que esté, que sea TCP destinado al puerto 9000, ¿sí? Y esto lo va a permitir, fíjense, para Winbox, para lo que es Telnet y para lo que es SSH, ¿sí? Fíjense, durante una hora. Entonces, todo lo que venga de esa address list que se va a llamar Secure Knocking List, vamos a aceptar ese tráfico. Y vamos a ver cómo funciona. Van a ver que, como les dije, es una, es una intentos secuenciales a puertos determinados que me va a permitir el acceso al router. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, fíjense, yo voy acá, si yo quiero entrar al router acá, fíjense que no puedo entrar. ¿Y por qué no puedo entrar? Fíjense, no puedo entrar porque la única forma que yo voy a responder al puerto 8291, ¿sí? Es si yo seguí la secuencia esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente puedo entrar al puerto 8291 cuando el source address list sea por knocking, ¿sí? Bueno, acá esto yo no les aclaré, esto está hecho en versión 6, pero es exactamente lo mismo para versión 7. O sea, lo único que source address list estaría acá en versión 7, pero bueno, entonces, la única forma es que yo tenga, que venga de la address list que se llama Pornoki, pero esa address list, una lista, es una address list dinámica, ¿sí? Que se va a ir generando solamente si yo sigo esta secuencia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Fíjense, yo acá voy a poner esto acá y voy a empezar a generar los intentos. Vamos a ponerlo así, acá y acá. Fíjense, vamos a generar los intentos y van a ver la address list, ¿sí? Bueno, de nuevo, fíjense que si yo quiero entrar acá, no me deja. Si ustedes se fijan los contadores, ¿sí? Yo voy a resetear los contadores. Fíjense, yo quiero entrar y me está dropeando, ¿sí? Me está dropeando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ¿a cuál puerto tengo que apuntar primero? Al 7000. Al 7000, ¿sí? Vamos a ver los contadores, fíjense. Yo voy a apuntar al 7000. Fíjense que se sumaron los contadores y acá en address list se generó una address list que se llama port 7000, ¿sí? Tengo un minuto, fíjense. ¿Cuál es el próximo puerto que tengo que apuntar? ¿Cuál es? 5000. El 5000. Fíjense, a puertos no puedo entrar a 5000, pero se genera una address list que se llama por 5000. ¿Cuál es el que sigue? El 9000. El 9000, ¿sí? Fíjense, no puedo entrar, se generó una address list que se llama port knocking, ahora sí, y que recién ahora voy a poder acceder. Eh, bueno, no sé qué toqué. Fíjense, va a durar acá esta una hora, ¿sí? Y ahora sí puedo entrar al 8291. Y efectivamente, fíjense ahí si entré. ¿Sí? Ah, ¿Lo ven? Ahora sí,
Acá fíjese, se macho esta regla, porque entré. ¿Se entiende? Entonces, esta es una forma de securizar, no es una forma de protegerlo, o protegerlo de un ataque, mejor dicho. Es una forma de securizar por medio de pasos secuenciales el acceso al router. Lo podría usar para otras cosas también, ¿no? O sea, no solo para, pero generalmente se usa para lo que es el acceso al router. Pero ¿se entiende cómo funciona? Sí, ahora con toda esta configuración que Sí. nos estás enseñando, ¿qué RAM y qué procesador tiene que tener el router para no estar tan tranquilo? En el sentido que no No, esté no. al En 100. realidad lo pueden hacer en cualquier router, dependiendo va siempre a depender del tipo de tráfico que ustedes tengan y la cantidad de conexiones que ustedes tengan, ¿sí? Ah, Eh, eh, a ver, va todo de la mano. ¿Qué quiero decir? Si vos pones un 951 para una empresa, más allá de las configuraciones estas que vos les hagas, pero para una empresa en donde vos tenés 300 dispositivos, donde tenés dos conexiones WAN, donde tenés accesos desde afuera a servidores y demás, va más allá de las configuraciones que le haga. Seguramente vas a tener un dispositivo que no es suficiente para eso, ¿sí? El dispositivo va a ser poco en recursos para ese tipo de tráfico y demás, ¿sí? Entonces, mm, siempre las configuraciones también de alguna manera van atadas de la mano de la red. O mejor dicho, voy a reformular lo que dije. El equipo que vos pongas va a ir atado de la mano de la de la red que vos tengas infraestructura. y también las configuraciones que vos hagas, ¿entendés? También las Sí, configuraciones que vos hagas. Eh, eh, cuan- Todas estas configuraciones, ¿sí? Todas estas configuraciones que vimos hoy usan procesador, ¿sí? Bueno, por Nokia sí, no, pero todas las otras sí, usan mucho procesador. Pero ¿cuándo lo van a usar el procesador? Generalmente si tenés mucho tráfico, vas a usar más procesador, ¿sí? Vos ten en cuenta que cualquier tipo de conexión de input que vos tengas va a pasar por todas estas reglas, ¿sí? Y va, no solo que va a pasar por todas las reglas, sino, acuérdense que nosotros en todas, ya sean Destination Limit, el Limit, en todas, funcionan por ráfagas. Entonces va agrupando y vos para agrupar los paquetes esos, antes de saber si machea la regla o no, tiene que ir teniendo un buffer para ir agregando para esos paquetes, ¿sí? Recién los libera cuando se llena la ráfaga, cuando ve que no se cumple la condición, o se cumple, pero recién ahí lo libera. Entonces, ¿qué quiero decir? Todas estas configuraciones usan mucho procesador. Entonces, si ustedes tienen muchísimo tráfico, y tienen todas estas configuraciones y posiblemente si tienen un router que es muy sojo y tengan que ir a algo un poco más avanzado. ¿Se entiende? Una cosa muy importante que ustedes tengan que entender que tienen que hacer un buen diagnóstico. ¿Sí? sí. ¿Y dónde van a hacer un diagnóstico? Van a hacer el diagnóstico en, a ver, para que quede claro, el diagnóstico IP, Firewall, Connections. ¿Sí? La cantidad de conexiones que tengan, todas, acuérdense, todas las conversaciones es una conexión para el router, ¿sí? Entonces ahí que tengan la cantidad de conexiones que ustedes tengan. Hacer monitoreo de tráfico, ¿sí? Monitoreo de tráfico por interfase. En interfaces LAN y WAN. WAN o WANs, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? System, Resource. Bueno, acá voy a ir acá. No. Bueno, vamos a ir acá porque System, Resources, ¿sí? CPU, memoria, ¿sí? Acá, ustedes vayan monitoreando los recursos, ¿sí? Vayan monitoreando los recursos. Entonces, System Resource, ¿sí? Y después ver un tema con Torch, ver el tráfico en tiempo real, ¿sí? Entonces, con eso ustedes pueden hacer un monitoreo de cómo están los recursos y el tráfico en su router. Y en base a eso también van a saber si para el tipo de tráfico y el tipo de configuraciones que ustedes tengan, el hardware que ustedes tienen es el apropiado. ¿Entiendes? Ok, gracias. Por favor. Bueno,
Con esto terminamos, pero antes vamos a ver lo del examen, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Bueno, como les decía, ahora yo habilito el segundo trabajo práctico integrador. Estamos en 10 de noviembre, van a tener hasta el 8 de diciembre inclusive, ¿sí? Casi un mes, ¿sí? Para desarrollarlo. Sobre este punto quiero decirles lo siguiente, ¿sí? El trabajo este no es el más largo es el de módulo 3, pero sí es el más complicado, ¿sí? Como yo les dije, cuando empezamos este módulo es más avanzado en términos de contenidos. No es tan... a ver, hoy en día, cuando nosotros vemos en retrospectiva lo que vimos en módulo uno, vimos que eran contenidos simples que hoy en día los hacemos muy rápido sin ahondar demasiado. Acá sí hay que pensar un poquito más las cosas, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que quiero decir es, si bien tienen tiempo, tienen casi un mes, no se dejen estar porque no es un trabajo que se haga en una hora. Es un trabajo que van a tener que pensarlo y demás. Sobre ese punto de pensarlo, también les tiro un pequeño tip. Es cuando hagan la configuración de balanceo de carga, hay una vueltita de rosca que tienen que hacer, ¿sí? No es nada diferente a lo que ya vimos en clase, pero hay una vueltita de rosca que tienen que hacer, ¿sí? Le digo para que lo tengan en cuenta. Y después, una cosa que me pasó, que si bien está expresada en donde dice entrega de trabajo práctico integrador, pero se las vuelvo a decir, necesito que entreguen no solo lo que está, además bien desarrollado, prolijo y completo en el PDF que se les entrega, que ustedes me lo pueden entregar en PDF o en punto .doc, como han hecho, sino que también todos los archivos export .rcc con la configuración completa de los routers, ¿sí? En este caso, este trabajo práctico integrador son 5 routers, si no me acuerdo mal, pero sí, creo que casi seguro que son 5. Los 5 routers ustedes tienen que mandar el archivo RCC junto con el archivo .doc o .pdf con la configuración completa de los routers, ¿sí? Si yo no tengo ese archivo, yo les digo, trabajo, o sea, no están los archivos RCC, envíe porque si no, no está aprobado. O sea, les digo por qué. Porque yo no solo veo lo que ustedes me mandan en las consignas que yo les voy dando, sino también veo lo que ustedes configuraron. ¿Sí? Yo veo cada archivito RCC, yo lo veo completo la configuración. Entonces yo necesito eso para poder hacer la evaluación completa. ¿Sí? Y otra cosa, por favor les pido, sean prolijos, sean completos, sean... eh, esto, repito, no es una tesis, pero sí, a esta altura, yo se los dije para el primer examen, necesitamos cierta calidad de presentación de los trabajos. Muchos de ustedes lo han hecho muy bien y otros no tanto, ¿sí? Entonces a esos que no tanto, les pido que que sea completa la presentación, ¿sí? Y bueno, recuerden lo que les dije, esa pequeña vueltita de tuerca que tiene, que yo les tiré en las clases ese tip, pero bueno, por si no se dan cuenta, hay una vueltita de tuerca en lo que es la configuración de balanceo de carga. Otra cosa a tener en cuenta, la configuración de masquerade, háganlo en la interfaz correspondiente. No me pongan un masquerade en una interfaz LAN. Eso es un error conceptual grave. ¿Sí? No están entendiendo cómo funciona masquerade si la interfaz, la out interface que ustedes eligen es la interfaz LAN. ¿Sí? Entonces eso también otro punto a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien me quiere decir algo al respecto. Una sola duda nomás. Sí, escucho. Si hay algunos ítems que no identifican algo y le podemos agregar, simplemente porque conocemos o entendemos, por ejemplo, usuarios, denegar el administrador, supongo que ahora con reglas, algunas que creamos que podamos agregarlo, ¿se puede realizarlo? Sí, no hay problema, no hay problema. Yo me voy a dar cuenta cuando lea configuración de router si es algo que yo les pedí. O sea, yo no te voy a sacar punto porque vos agregues algo que yo no te pedí. No hay problema. Si Bien, vos lo querés perfecto, pues hacer, por no hay ahí no está problema. aclarado y si podemos No hay agregarlo problema. y no Lo que afecta nada, sí, pero por ahí es por costumbre, es por no, armado, por... yo no tengo problema en eso. Yo leo cada router que ustedes me dan, leo toda la configuración. Leo toda la configuración línea por línea, ¿sí? Perfecto, Obviamente que perfecto. yo a Me esta quedó dudas en altura, este y claro, no sabía bien si la obviamente. podía agregar o no. Claro. Obviamente que yo a esta altura, cuando lo leo, yo más o menos ya me doy cuenta, o sea, lo hago relativamente rápido porque me doy cuenta más o menos cómo está. Ahora, les voy a dar un ejemplo de que pasó en el primer examen, que me pasa en todos los cursos, por eso tampoco la corrijo tanto. En el primer trabajo práctico integrador, eh,
yo les pido que ustedes hagan una limitación con una simple queue. eh, no, no, casi, miren, casi me la mando, porque este es el TPI 2, ¿o no? Sí, es el TPI 2. No, no Eh, dije nada. No, casi me la en mando, el casi me primero, la mando. en el primero no fue, si no No, perdí no. puntos. Casi me la mando, casi me la mando. Estaba en No, duda no, porque ya. Dije que no hice. hicimos limitación, pero para hotspot. No, bueno, tengan en cuenta lo que pido ahora para la simple queue, ahora también. Lean bien lo que pido para la simple queue ahora en el trabajo práctico integrador número 2. ¿Sí? Bueno, en minutos ya lo tienen habilitado. Eh, Clase que viene, vamos a empezar el módulo 3. ¿Sí? Sobre el módulo 3 vamos a hacer una cosa que ahí estuve analizando por cuestiones de tiempo. Encima tenemos un feriado, si no me acuerdo mal es el del 22 de noviembre. Vamos a reducir a 5 clases. Vamos a una clase que yo dividí en dos, la vamos a hacer en una sola. Va a ser una clase un poco más larga, pero cuando veamos OSPF, yo veía OSPF single area y multiarea en clases separadas, lo vamos a dividir, lo vamos a hacer en una sola clase. ¿Sí? Ya estuve viendo para hacerlo en una sola clase. Y bueno, este módulo que viene a continuación, vamos a ver tunelización, ¿sí? Lo que vulgarmente denominamos VPNs. Vamos a ver VLANs y vamos a ver ruteo dinámico, ¿sí? Es un lindo módulo. Así que, bueno, espero que contar con ustedes. Señores, buena semana para todos y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Buena igualmente. Chau, semana. chau. Chau, chau. Chao, gente, buena semana.